Bueno, básicamente esta exposición versa sobre la posible significación de algunas figuras representadas en los petroglifos venezolanos con elementos o fenómenos cósmicos. Sin embargo, hay que advertir de antemano que se trata solo de hipótesis que carecen, algunas más que otras, de evidencias empíricas capaces de soportar un examen crítico. Y esto es importante de advertir en vista de lo problemático que resulta pues acceder al contenido simbólico o al mensaje originario de las representaciones rupestres, debido principalmente a la ausencia de datos sobre el mundo simbólico de sus creadores y usuarios originarios. Sin embargo, pues algunos investigadores han puesto al descubierto pues la existencia de ciertos datos, de ciertas relaciones vinculantes entre elementos míticos de grupos, por ejemplo, de filiación lingüística arawak y también y también caribe, con la constelación de las Pléyades, por ejemplo, incluyendo en esas relaciones algunas representaciones del arte rupestre venezolano. Esto pues ha dado pie para pensar una posible significación de estos diseños con las Pléyades y eventualmente la existencia de otras asociaciones de este tipo entre las miles de imágenes presentes en el arte rupestre venezolano. En este sentido, pues está el ejemplo de una figura que posee una amplia dispersión, no solamente en el contexto de lo que hoy es Venezuela, sino incluso en todo el amplio contexto de las tierras bajas del norte de Sudamérica. Hacemos referencia al diseño rupestre conocido popularmente como huella del jaguar. Efectivamente, pues con este nombre se conoce a un diseño rupestre constituido pues por una semiesfera central rodeada comúnmente en su parte superior por otras semisferas menores, por lo general en trayectoria orbital y en cantidades que varían entre 4 y 6 semiórbitas, semisferas. Bueno, de manera que esta disposición le confiere a la representación un parecido sorprendente con la huella de un felino. De allí pues el origen del nombre popular con que se le conoce. Esto sería pues el motivo por el cual algunos estudiosos del arte rupestre plantearon una relación de esta representación con el jaguar, que es un animal ampliamente mencionado en los relatos míticos de los nativos americanos. Sin embargo, para el investigador Omar Idler, por ejemplo, la identificación de las huellas del jaguar con una impronta felina quedaría en entredicho frente pues a los reportes y observaciones detalladas de esta representación. Por ejemplo, se encontrarían casos en que las hemisferas orbitales se hallan en cantidades superiores a 6, incluso rodeando por completo la hemisfera nuclear. También existen ejemplos donde no se cumple pues la disposición orbital de las hemisferias externas. De tal manera que para Hitler la variación numérica de las oquedades y su disposición en el conjunto supondría entonces un alejamiento de la interpretación zoomorfa otorgada originariamente a esta representación. Un aspecto importante señalado por Ibler en este sentido serían los datos compilados por el etnógrafo alemán Theodor Koch-Grünberg a principios del siglo XX entre los indígenas taulipán de la Guayana venezolana, el grupo de filiación lingüística caribe. Exactamente en el 2007 Hilder destacó que fue precisamente Koch-Grünberg quien reprodujo por primera vez la representación de las Pléyades como una esfera central rodeada de nueve astros menores. Esta representación de las Pléyades tiene su basamento en el mito denominado Cilisuabo se transforma en Tamecán, compilado pues por Koch-Grünberg entre estos grupos taulipán de la Guayana venezolana. Allí se cuenta cómo Tamecán
conocido también como el Manco, o término que traduce el Manco, ascendió al cielo y dio origen a la constelación de las Pleiades. Esta referencia sería entonces el sustento principal de una nueva propuesta interpretativa de Idler, hecha en 2007 para las huellas del jaguar, relacionada entonces con la constelación de las Pléyades. En, en la reproducción hecha por Koch-Grünberg de este mito, la figura de las Pléyades constituye entonces la cabeza de Tamekán, la cual efectivamente se concibe pues como un círculo rodeado de 9 puntos orbitales de diámetro menor. Las Pléyades integrarían pues junto a la constelación de Tauro, con la estrella Aldebarán y parte de Orión a Tamekán, que es el personaje mítico que le falta una pierna. Tamekán entonces, en idioma taulipán, es el hombre con una sola pierna, es el manco, señaló Idler en 2007. Por otro lado, pues también se encuentran en la mitología de los grupos de filiación lingüística arawak del noroeste amazónico, límite entre Venezuela, Colombia y Brasil. Se encuentran también ciertas relaciones entre las representaciones rupestres y las Pléyades. Está el caso, por ejemplo, de los datos también compilados por Koch-Grünberg a principios del siglo XX, donde estaría pues un diseño rupestre ubicado en la cuenca alta del Río Negro, consistente de un círculo con 7 oquedades poco profundas en su interior. Ese diseño, pues, según el etnógrafo alemán, es conocido con el nombre de Pléyades en su tradición al español por los grupos indígenas que habitaban pues ese sector a principios de siglo XX. Lo importante es destacar que en 2002 los investigadores colombianos Francisco Ortiz y Elena Pradilla mencionaron también esta representación, afirmando pues que se trata de uno de los emblemas utilizados por el clan Valiperi o el clan Pléyades, traducido al español, perteneciente al grupo Curripaco de filiación lingüística arawak. Según estos investigadores colombianos, en el mito Ñapiriculi y los primeros hombres, eh, Ñapiriculi, que es el héroe cultural, junto con sus compañeros Yuuli, el pensamiento, y Maliri, el que cura las enfermedades, andaban buscando hombres para poblar la tierra. De esta manera llegaron al raudal de Jípana, ubicado en el río Ayarí, y allí Ñapiriculi, con un espejo, miró hacia el cielo, pero no vio nada. Volteó el espejo entonces hacia la tierra y allí sí vio gente. Y allí pues que mandó a excavar huecos en los raudales del Ayarí, dice el mito, de donde brotaría la gente, entre ellos la gente Pléyades o Siusi Tapuya. Bueno, por otro lado, existe otra representación rupestre asociada con el clan Valiperi o el clan Pléyades, ubicada en varios sitios con arte rupestre del noroeste amazónico, según los estudios de Ortiz y Pradillas. Esta representación consistiría pues en un triángulo de puntos con una línea de puntos que nace en uno de los vértices, siempre el que está mirando hacia el suelo. Lo importante a destacar entonces de esta representación es su parecido con otros diseños rupestres que se encuentran ampliamente representados también en el área centro-norte de Venezuela, como nosotros hemos constatado en nuestros trabajos de campo. Lo que da pie para pensar, pues, a sabiendas que existieron en el área centro-norte grupos aborígenes de filiación arawak, una posible significación en relación con esta cosmogonía arawak del noroeste amazónico. Bueno, y ya para concluir, conviene destacar también otras propuestas interpretativas que relacionan
algunos diseños rupestres con ciertos fenómenos cósmicos, pero esta vez sin establecer conexiones con la información etnográfica disponible. Se trata, por ejemplo, de casos donde se plantean significados de conjuntos geométricos grabados en las rocas, particularmente puntos, semicírculos, círculos, líneas, espirales, en función de lo que evocan al observador contemporáneo. Este sería el caso de supuestos eclipses solares, interpretados así, pues planteados, por ejemplo, desde la comparación entre la posición aparente del Sol y la Luna y la posición de los diseños rupestres en el panel rocoso. Estas agrupaciones se encuentran por lo general abiertas al cielo, en posición cenital en el soporte rocoso, lo que en apariencia suma o sumaría evidencias a favor de esas interpretaciones. Sin embargo, hay que destacar, pues, que hay que decir a nuestra manera de ver que esto representa un grave error metodológico, hacer interpretaciones en base a lo que evocan los signos. Sin duda, pues, existe una amplia distancia entre la forma en que nosotros pensamos y conocemos el mundo y la manera en que lo hacían los pobladores americanos que produjeron los petroglifos. De manera que no podemos acceder al contenido simbólico de las figuras simplemente observándolas. Tendríamos en todo caso que conocer el pensamiento de sus creadores, que es un asunto pues muy complejo con los pocos datos que se tienen disponibles. Bueno, en definitiva, estos serían poco más o menos las más conocidas propuestas interpretativas que vinculan los petroglifos venezolanos con ciertos fenómenos cósmicos. Como ya señalamos, se trata solo de hipótesis que requieren sustentación a partir de nuevas evidencias, algo pues que es sumamente complejo en el estudio del arte rupestre. Muchísimas gracias.